Hola, mi amigo querido, qué alegría. Estamos dando inicio a un nuevo trimestre. El tema para las próximas 3 lecciones es el gran conflicto. Es un conflicto universal, un conflicto espiritual, y todos los seres humanos estamos involucrados en esta batalla. Querramos o no, basta nacer y ya somos participantes de este gran conflicto. Sin embargo, yo les dije en semanas anteriores que a partir de este trimestre, antes de iniciar cada lección, yo respondería una pregunta. Solo una pregunta en cada lección. Una pregunta que ustedes van a enviar. Si tienes dudas sobre alguna cosa, tú puedes enviar tu pregunta. Entra en los comentarios, registra tu pregunta y yo con toda alegría voy a responder tu pregunta. Naturalmente, no vamos a poder responder todas las preguntas, pero voy a responder una pregunta en cada semana. La primera pregunta es con relación al Espíritu Santo. Alguien escribió ya preguntando, pastor, ¿cómo puedo saber si he cometido el pecado contra el Espíritu Santo? Porque si la Biblia dice que el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable, quiere decir que para mí ya no hay perdón. Y si ya no hay perdón, entonces ¿para qué voy a estar yendo a la iglesia, orando, estudiando la Biblia? Ya estoy perdido porque ya cometí el pecado contra el Espíritu Santo. Esta es una inquietud interesante que perturba a mucha gente. En primer lugar, vamos a decir que el pecado contra el Espíritu Santo realmente es imperdonable. El propio Señor Jesucristo dijo, todo pecado le será perdonado al ser humano, menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Algunas personas se preguntan, ¿será que porque en un momento de dolor yo hablé mal de Dios, yo insulté a Dios, ya no tengo perdón? Cada uno imagina que porque hice aquella cosa, no, porque me fui para allá, no. En realidad, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Y voy a responder de manera simple. El pecado contra el Espíritu Santo simplemente es el endurecimiento completo del corazón. El Espíritu Santo te habla a través del corazón, una vocecita que puedes llamar una conciencia, te habla a través de la palabra de Dios, te hace recordar el camino en que debes andar. Pero si tú no le haces caso y cuando el Espíritu te está hablando sigues yendo por tus propios caminos, el Espíritu nunca deja de hablarte. Te sigue y te habla una vez y otra vez, pero tú no le haces caso y no le haces caso y no le haces caso. Y de tanto no hacerle caso llegas a un punto en que te vuelves completamente insensible, espiritualmente insensible, ya no sientes nada. Tu corazón, que era un corazón de piel, se ha vuelto ahora un corazón de piedra. Ya no escuchas la voz de Dios. No es que Dios dejó de hablarte. No es que Dios perdió las esperanzas contigo. No es que Dios se quedó triste y dijo, porque este hombre ya no me hace caso tantas veces, ya no lo perdono más. No, ese no es el pecado contra el Espíritu Santo. Inclusive, el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque el ser humano se ha endurecido a tal punto que ya no le afecta nada la voz de Dios. Él puede hacer lo que sea, ya no siente que Dios le habla. No es que Dios no le habla, él no siente que Dios le habla. Ahora, tú me puedes preguntar, o te puedes estar preguntando a ti mismo, y pastor, ¿cómo puedo saber si yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo? Simple. Si en este momento tú sientes como una especie de temor, de inquietud espiritual, de pensando así, ay Dios mío, ojalá que yo nunca haya cometido el pecado contra el Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu te habla y tú estás escuchando su voz. Tú estás siendo sensible a la voz de Dios. La persona que me preguntó diciendo, pastor, ¿será que yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo? Evidentemente no, porque si tú tienes una preocupación espiritual, quiere decir que el Espíritu todavía te sigue hablando y que tú todavía eres sensible a su voz. Mi consejo es, cada vez que el Espíritu Santo te habla, hazle caso. Oye su voz, obedécele. Porque si tú no le haces caso,
te endureces cada vez más y más, y un día tú puedes llegar al punto de no retorno. No que Dios se cansó de perdonarte, tú te cansaste de pedir perdón, tú no quieres más pedir perdón, tú te sientes bien así en la situación que estás, y que Dios nos libre de caer a ese punto. Bueno, querido, ahora sí, vamos a la lección número 1 para el 6 de abril del año 2024. El título de la primera lección es La guerra detrás de todas las guerras. Y el propósito de la lección de esta semana es responder a algunas preguntas que muchos cristianos se hacen. Alguna gente pregunta así: si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo es tan malo? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que exista tanta maldad? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Por qué Dios parece insensible delante del dolor que azota a personas inocentes en esta vida? Bueno, estas preguntas serán respondidas de alguna manera a lo largo del estudio de esta semana. El primer subtítulo dice Guerra en el cielo. En otras palabras, vamos a ver aquí primero qué es lo que sucedió en el cielo, cómo es que apareció el pecado. ¿Quién creó al diablo? Si Dios es creador de todo, ¿fue Dios el que creó al diablo? Es una pregunta interesantísima. Oh, querido, Dios creó un ángel perfecto. Solo que para que ese ángel fuera perfecto tenía que ser libre. Un ser que no tiene libertad, que no puede ejercer su libertad, no es perfecto. Entonces, para que Lucifer fuera perfecto, tenía que ejercer la libertad, tenía que ser libre. Y para poder ser libre tenía que haber por lo menos dos caminos: la posibilidad del mal y la posibilidad del bien. Posibilidad. Quiere decir que Dios creó la posibilidad del mal. No, querido. Dios no creó la posibilidad del mal, porque Dios es bondad. Él creó la posibilidad del bien, pero de manera natural surge la posibilidad del mal. ¿Quiere decir que Dios creó el mal? No, porque la posibilidad del mal no es el mal. El mal es la elección propia de la posibilidad del mal, es la práctica del mal. Te voy a hacer una ilustración. Todos nosotros tenemos la posibilidad de contraer SIDA, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Quiere decir que todos estamos con SIDA? No, claro que no. Porque la posibilidad de una cosa no es la cosa. Entonces, la existencia de la posibilidad del mal no era el mal. Ahora viene la pregunta: ¿por qué un ángel perfecto como Lucifer, pudiendo escoger la posibilidad del bien, decidió escoger la posibilidad del mal y materializar el mal? ¿Por qué lo hizo? Bueno, la Biblia no explica. La Biblia le llama a eso el misterio de la iniquidad, el misterio de la impiedad. Solo que lo mismo que sucedió en el cielo con Lucifer, sucede con nosotros hoy aquí. Nosotros somos libres. Si alguien o nadie en este mundo te puede obligar a hacer lo que tú no quieras, ni a practicar el mal ni a practicar el bien. Dios tiene todo el poder del mundo, pero al crearte con libertad, Él siempre va a respetar esa libertad que te concedió. Es un don que Dios te dio. Tú puedes escoger el mal para lo que tú quieras, pero tan cierto como eres libre para escoger, eres libre también para un día dar cuentas a Dios de qué hiciste con esa libertad. Dicho esto, voy a leer Apocalipsis 12, 7 al 9 y voy a ir comentando algunos puntos. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. No tenemos ninguna base bíblica para creer que esta batalla
Fue una batalla con cañones, con flechas, con lanzas, con escudos. No es una batalla material, física. Fue una batalla evidentemente espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Lucifer abrigó en su corazón el deseo de ser igual a Dios, cuando usó mal la libertad y escogió la posibilidad del mal y se rebeló contra Dios, él fue engañando uno a uno y engañó a la tercera parte de los ángeles. Y entonces hubo una guerra porque engañó a esos ángeles y les dijo, podemos hacer guerra contra Dios y podemos derrotarlo del gobierno. Y lo acusó a Dios de ser injusto, de ser arbitrario, de ser déspota, de haber dado una ley, un camino de obediencia que la pobre criatura no podría obedecer y que si no obedecía, la pobre criatura iba a morir. Quiere decir, invenciones, falacias. Y entonces hubo una guerra de ideas, una guerra de lealtad. Sigo leyendo ahora. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel y sus ángeles, Cristo y sus ángeles. ¿Por qué digo que Miguel es Cristo? Bueno, este sería asunto de otro estudio, no lo voy a explicar ahora porque el tiempo no nos daría para eso. Miguel y sus ángeles, Cristo y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón evidentemente es el diablo. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Percibe la descripción que Juan hace del diablo, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, y dice, el que engaña al mundo entero. Esto nos lleva a la segunda parte del estudio, donde se habla de Lucifer como el engañador y Cristo como el vencedor sobre el engaño. El diablo engaña. El instrumento poderoso que usa para destruir al ser humano es el engaño. Porque cuando el diablo, Lucifer, fue expulsado del cielo después de haber sufrido una derrota calamitosa, él y la tercera parte de los ángeles que había logrado engañar fueron expulsados del cielo. Porque el mal y el bien no pueden convivir. Donde hay mal no hay bien y donde hay bien no hay mal. No se puede servir a dos señores. ¿Qué comunión hay entre la justicia y la injusticia? Entre Cristo y Satanás no hay comunión. Entonces Lucifer tuvo que salir del cielo. Pero yo imagino, por el contexto, la Biblia no lo dice así con mis palabras, pero por el contexto yo entiendo que Lucifer, al ser expulsado, le dijo a Dios, está bien, me voy, pero yo voy a destruir la humanidad que tú crees. Y yo te voy a hacer sufrir, haciendo sufrir a los seres humanos que tú vas a crear. Y es por eso que cuando el ser humano fue creado, el diablo usó para destruirlos la misma táctica del cielo. Mira lo que dice Apocalipsis 12:4. Apocalipsis 12:4 dice, y su cola, la cola del dragón, del diablo, Satanás, la serpiente antigua, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La tercera parte de los ángeles fueron engañados. Este es el texto que prueba que una tercera parte de los ángeles fue engañada. Ahora, no se quedó tranquilo. Cuando Adán y Eva fueron creados, mira lo que dice Génesis 2:15 al 17. Mira lo que hizo el diablo ahora con Adán y Eva que recién habían sido creados. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Tú puedes ver aquí a Dios dándole libertad al ser humano. Él podía escoger entre obedecer a Dios o no obedecerle. Dios le había dicho, puedes comer de todos los árboles del huerto, menos de este. Pero entonces aparece Lucifer, ahora vestido de serpiente, en Génesis 3:1, y mira lo que dice. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya comenzó con el engaño, porque Dios le dijo a Adán y Eva, les dijo, pueden comer de todos los árboles, menos de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero viene el diablo y dice, con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Tú ves cómo el diablo toma la palabra de Dios y la modifica un poquito. Y esta es la técnica que el diablo va a usar a lo largo de los tiempos. Va a tomar la Biblia, porque el diablo es un diablo bíblico. Usa la palabra de Dios. Para tentar a Jesús en el desierto, usó la palabra de Dios. Solo que toma la palabra de Dios, no la lee como está, agarra, la modifica, la interpreta. Por eso cuando tú tomas una frase de algún predicador, de algún profesor, de una persona, y le sacas un pedazo y la interpretas y le haces decir a esa frase lo que tú quieres, estás siguiendo el camino del enemigo, porque eso fue lo que el enemigo hizo. Agarró lo que Dios había dicho, lo modificó un poquito, ¿para qué? Para hacerle creer a Adán y Eva que Dios era injusto con él, que les había dado una ley con relación al árbol que no se podía cumplir. Quiere decir, las mismas acusaciones que hizo en el cielo para engañar a la tercera parte de los ángeles, hizo en la tierra para engañar a Adán y Eva. Vamos ahora a la tercera parte. El planeta Tierra se ve afectado. Oh, querido, al principio todo era perfecto. Génesis 1:31 dice, contempló lo que Dios había hecho y vio que era bueno en gran manera. Todo era perfecto, era bueno en gran manera. Pero entonces viene el diablo y nuevamente con otra mentira se dirige a Adán y Eva y mira lo que dice en Génesis 3:4-6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios había dicho que el día que Adán y Eva comieran del fruto que les había dicho para no comer, ellos morirían. Pero viene el diablo y dice, no moriréis. No moriréis, sino que Dios sabe, sigo leyendo el texto, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Oh, querido, qué interesante. El diablo viene, Dios había dicho, no toquen el árbol porque van a morir, no coman este fruto. Viene el diablo, dice, no, Dios no está diciendo la verdad. Él dijo que moriréis. Ahora yo imagino, déjame imaginar, la serpiente en ese momento comiendo del fruto y diciéndole, eso no está en la Biblia, estoy imaginando solo para ilustrar, comiendo el fruto y diciéndole a Adán y Eva, mira, Dios ha dicho que el que come de este fruto muere. Yo estoy comiendo y no morí. Al contrario, tú sabes que las serpientes no hablan y yo soy una serpiente, estoy hablando. Imagínate si yo, una serpiente, estoy hablando, tú que eres ser humano, que fuiste creado semejante a Dios, si comes del fruto, imagínate a qué altura llegarás, vas a ser igual a Dios. Pero Dios no quiere que seas igual a Él. Dios te quiere siempre dominado, controlado, por eso te ha prohibido. Miren la astucia del enemigo, el engaño, la mentira, toma la frase de Dios, la modifica, la interpreta a su manera, la explica a su manera y resultado, pues Adán y Eva cayeron en el pecado. Y no se contaminaron solo ellos, toda la tierra fue contaminada. Eso es lo que dice Romanos 8:22. Dice, porque sabemos que
Toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación. Porque pues la tierra empezó a deformarse, años después vino el diluvio, todo quedó malogrado, entró donde había vida, entró la muerte, entró la enfermedad, entró la tristeza, el carácter del ser humano se deformó, surgió la traición, la violencia, la guerra. Caín mató a su hermano Abel, después se escapó, se fue a una ciudad rebelde contra Dios, construyó una ciudad, en fin, la humanidad se arruinó, el ser humano se arruinó y la creación se arruinó. Todo como consecuencia del mal uso de la libertad por parte de Adán y Eva. Ahora vamos a la penúltima parte. El amor encuentra una manera. Cuando la creación estaba arruinada y el ser humano estaba arruinado, Dios podría haber creado otro planeta, otros seres para tener hijos obedientes. Pero Dios te ama. Tú eres precioso para Dios. Y aunque tú y yo habíamos caído y habíamos fallado, dijo Dios, yo los voy a salvar. Y ahí anuncia en Génesis 3:15 su plan de salvación. Le dice a Eva, después que ella había pecado, lo siguiente, voy a leer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estas palabras Dios las dirige a la serpiente, al diablo. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer no era Eva, la mujer simbolizaba la iglesia. Y Dios anuncia aquí que a partir de ese momento habría una guerra entre Satanás y la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los hijos de Dios que decidían obedecer a Dios, que decidían seguir el consejo, la advertencia, la instrucción de su palabra. Eso no sería fácil porque el enemigo perseguiría, pero el Señor Jesús, el Señor Dios, el Padre, anunció que de la mujer, de la iglesia, nacería un niño. Y se refería al nacimiento del Señor Jesucristo. Ese niño crecería y sería el Salvador del mundo. La humanidad estaba condenada a muerte, no quería morir. Alguien tenía que morir para salvarlo, para sustituir. Jesús vino. Vivió una vida completamente de obediencia y sin embargo murió. Él no merecía morir, Él obedeció a todo, Él cumplió en todo. Él dijo, ¿quién me redime de pecado? Sin embargo, Él murió. ¿Para qué? Para pagar con su muerte la muerte que nosotros merecíamos, porque quienes desobedecimos fuimos nosotros. Ese es el amor maravilloso de Dios. Y ese Cristo maravilloso no solamente murió por nosotros, y ahora vamos a la quinta parte, sino que hoy Él es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, nuestro intercesor. Cada vez que nosotros pecamos y estamos condenados a muerte, si nos arrepentimos y le confesamos nuestro pecado, Jesús se presenta en el cielo como nuestro abogado y le dice al Padre, sí, es verdad, Él pecó y merece morir, pero Él cree en mí, me ha entregado su corazón, Él está arrepentido de sus pecados y entonces yo le entrego mi vida y tomo la muerte sobre mí. Por eso, en la cruz del Calvario, Cristo murió por todos los pecados de todos los seres humanos de todos los tiempos. Y Hebreos 4, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote que se hizo hombre y como ser humano entiende las inquietudes nuestras, entiende nuestro dolor, entiende nuestro sufrimiento y por eso puede interceder por nosotros. Y Él también fue tentado en todo. Él sabe lo que significa ser tentado, pero Él venció y venció en nuestro favor. Y su victoria es nuestra hoy. Su justicia es nuestra hoy. Y nuestra derrota y nuestro pecado se lo podemos entregar a Él a través de la confesión del arrepentimiento. Nada está perdido, querido. Humanamente nosotros no valemos mucha cosa.
Humanamente nosotros estamos condenados a la muerte, pero tenemos un glorioso Salvador. Murió y resucitó y hoy día intercede por ti en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga ricamente. Hola, mi amigo querido. Hoy empezamos un nuevo trimestre y un nuevo estudio. Este trimestre vamos a estudiar el Evangelio de San Juan. Entonces, lección 1 para el 4 de octubre del año 2024. Título de la lección: Señales que indican el camino. Sabes, Juan es llamado el discípulo amado. De los 12 discípulos, el que más se aproximó de Jesús fue Juan. Tal vez porque su temperamento, originalmente era un temperamento horrible. Pero los que a veces se sienten más débiles, más defectuosos, son los que más buscan a Jesús. Cuando los 11 discípulos otros se iban a dormir en la noche, Juan se quedaba al lado de Jesús conversando con él. Fue en esas horas que Jesús le contó a Juan incidentes que otros evangelistas como Mateo, Marcos, Lucas no relatan. Por lo menos Mateo, que convivió con Jesús, porque Lucas fue un investigador y Marcos recibió muchas de las informaciones de su maestro San Pedro. Pero en el caso de Juan, él él vio los incidentes y oyó las palabras del Señor Jesucristo. Me emociona Juan. Juan escribió el Evangelio de San Juan, escribió la primera, segunda y tercera epístola de Juan y escribió también el libro de Apocalipsis, es de autoría de Juan. Entonces, el propósito de la lección de esta semana es mostrar que algunos milagros del Señor Jesucristo y muchas de las enseñanzas que Él nos dejó en el Evangelio tenían como propósito llevar a las personas al Señor Jesucristo, hacer que las personas creyeran en el Señor Jesucristo. Para Juan, el verbo creer es clave, porque para Juan creer no es mover la cabeza diciendo sí, sí, sí. De esa manera cualquiera cree. Inclusive Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero para Juan el creer es una actitud que lleva a la acción. Y cualquier persona que era atraída por Jesús y creía, inmediatamente le seguía. Por eso es que Juan presenta los milagros de Jesucristo como hitos en el camino para guiar a Jesús a fin de que las personas crean en el Señor Jesucristo. El primer milagro que Juan presenta está en el capítulo 2 de su Evangelio, es las bodas de Canaán. Voy a leer el texto bíblico, versículo 11, Juan 2:11, dice así: Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Los discípulos creyeron en él, ¿por qué? Por causa del milagro de la transformación del agua en vino. Este milagro tiene lecciones muy interesantes. En primer lugar, una pareja se estaba casando e invitaron a Jesús para estar presente en el matrimonio. Felices los matrimonios que invitan a Jesús para estar presentes ahí en el hogar. Con Cristo en la familia, todo va a ser alegría y felicidad. Pero mientras caminemos en el desierto de esta vida, aun cuando Cristo esté presente en la familia,
A veces van a faltar cosas. En el caso de esta pareja en Canaán de Galilea, faltó vino. Vino en esa época, en esos tiempos, era el símbolo de la felicidad, el símbolo de la alegría, el símbolo de la abundancia. Y cuando el texto dice que faltó vino, estaba diciendo que faltaba abundancia. Quiere decir, Jesús estaba presente y faltó. Mientras peregrinemos en esta tierra, pues muchas veces Jesús va a estar presente en nuestra vida familiar y va a faltar. A veces va a faltar salud, a veces va a faltar empleo, van a faltar cosas. Pero el hecho es de que cuando Jesús está presente, sabemos a dónde ir. En esta ocasión los discípulos se equivocaron porque no fueron directo a Jesús a pedir ayuda. Fueron a María, la madre de Jesús, que también estaba presente. Pero María, con toda sabiduría, los llevó a Jesús y les dijo: miren, hijos, yo les agradezco porque ustedes confían en mí, pero yo no tengo poder, yo soy un ser humano como ustedes. Ahora hagan todo lo que Él os dijere y ahí van a encontrar la solución. ¿Y qué es lo que Jesús les pidió? Que llenasen las vasijas de agua. Y seguramente que las personas ahí pensaron, pues el Señor Jesús no nos está entendiendo. No necesitamos agua, agua tenemos en el pozo. Lo que necesitamos es vino, se acabó el vino, no se acabó el agua. Pero Jesús le dijo: llenen las vasijas de agua. Y te digo una cosa, cuando Jesús te da una orden a través de su palabra, no dudes, no discutas, no pienses que Él se ha equivocado. Él nunca se equivoca. Ellos pensaban que Jesús se había equivocado, no. Entonces el maestro les dijo a los hombres: ahora sirvan. Y ellos quedaron preocupados: pero ¿cómo vamos a servir agua? Sirvan. Pero cuando empezaron a servir ya no cayó agua, cayó el jugo de uva, el vino. Y entonces, pues ellos quedaron admirados y el vino parece que era tan delicioso que el maestresala se acercó al dueño de la fiesta y le dijo: mira, generalmente todos sirven el mejor vino primero, después el de menos calidad, pero tú has servido el mejor vino reservado para el final. Es que así es con Jesucristo. Tú tal vez cuando comienzas a seguir a Jesús encuentras dificultades, pues la vida cristiana es novedad para ti, encuentras que no te estás adaptando, pero lo mejor viene al final. Entonces persiste, insiste, no abandones el camino, sigue al Señor Jesucristo. Ahora, cuando los discípulos vieron esto, dice el texto, ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Qué bueno es Jesús, que bastaría su palabra para creer en Él. Pero a veces habemos seres humanos que necesitamos una evidencia palpable. Y Jesús, por amor a los incrédulos, muchas veces está dispuesto a hacer milagros, a romper las leyes de la naturaleza para llevar a las personas a creer en Él. Vamos a la segunda parte. Ahora vamos al capítulo 4 y voy a leer los versículos 46 al 48. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea. ¿Por qué dice otra vez? Porque ahí en el capítulo 2 había realizado el milagro de las bodas de Canaán. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, a Jesús, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Una vez más aquí Jesús hace el milagro de la curación del hijo de este hombre importante que trabajaba para el rey. Y Jesús hace este milagro para llevar a este hombre incrédulo a creer. ¿Por qué digo incrédulo si él fue y buscó a Jesús para que curase a su hijo? Es que, querido, a veces las personas solo creen en Jesús cuando llegaron al límite,
cuando ya humanamente no tienen más remedio, cuando ya no tienen qué hacer. Yo conozco a un militar de alto rango que no creía en Dios, no creía en nada, agredía muchas veces con palabras a la esposa por creer en esas tonterías, en las palabras del hombre, del evangelio y todo. Pero un día el hijito de 3 años se enfermó de leucemia y él tenía dinero, buscaron los mejores médicos y el niño iba muriendo y finalmente el médico le dijo, mira, ya no hay más remedio. Hay que resignarnos y aceptar que él va a descansar. En ese momento, en su desesperación, ese militar se arrodilló al lado de la cama del niño y levantó los ojos al cielo y dijo, Señor, yo te pido perdón porque nunca creí en ti. Pero en este momento yo te necesito, yo amo a mi hijo, yo no quiero perder a mi hijo. Entonces, por favor, Señor, haz un milagro, sana a mi hijo, porque los médicos dicen que ya no pueden hacer nada por él. Y no es que Dios hizo el milagro, y ese niño sanó. Y los médicos no podían entender cómo es que ese muchacho se recuperó. Y el militar entregó su corazón al Señor Jesucristo. Bueno, aquí encontramos a otro militar que pues ya no había remedio, su hijo estaba muriendo. Y cuando supo que Jesús estaba en Capernaum, fue corriendo para allá y le dijo, Señor, por favor, ayúdame, cura a mi hijo. Y el Señor Jesucristo le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Bienaventurado, digo yo, aquellos que sin ver milagros son capaces de creer en el Señor Jesucristo. Tú dirás tal vez, ¿por qué en el pasado Jesús hacía tanto milagro y hoy día no? O tal vez pienses así, ¿por qué Jesús hacía milagro, pero hoy día sus discípulos, los pastores, no son capaces de hacer milagros así? No, querido, hoy día también hay milagros. No con la frecuencia de los tiempos de Cristo y de la iglesia primitiva, donde las personas eran curadas hasta con la sombra de Pedro. Pero es que en esos tiempos, cuando la iglesia estaba naciendo, se necesitaban milagros. Hoy día, el mayor milagro que podemos presentar en favor del Evangelio es una vida transformada, es una vida convertida. Yo cuando predico siempre cuento la historia de gente perdida, acabada, destruida, gente que estaba en las drogas, gente que no creía en nada, pero fue transformada por Jesucristo. Entonces, esos son los milagros modernos. Aunque si Dios quiere hacer llover cuando no llueve, o hacer brillar el sol en una noche oscura, Dios puede. Dios es Dios. Todas las leyes de la naturaleza se someten a Él. Bueno, vamos a la tercera parte de este estudio, hablando del milagro del estanque de Betesda. Aquí hablamos de un paralítico. Y leo Juan 5, 8 y 9. Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Mira, había una tradición en Jerusalén. Junto al estanque de Betesda estaban enfermos, paralíticos, ciegos, sordos, mancos, en fin. ¿Por qué? Porque la tradición decía que un ángel de vez en cuando aparecía, movía las aguas y el primero que entraba era curado. La Biblia no registra nunca que el ángel movió las aguas, que alguien fue curado. Pero tradición es tradición y la gente a veces cree en las tradiciones. Porque cuando estás desesperado, pues eres capaz de creer en cualquier cosa. Entonces, allí estaba el paralítico. 38 años paralítico. A veces yo me pregunto, ¿por qué Jesús buscó a un hombre que estaba paralítico hace 38 años? ¿Por qué no buscó a un hombre que estaba paralítico hace 1 año? Es por amor a los incrédulos, porque los incrédulos, si Jesús curaba a un paralítico que estaba así 1 año, hace 1 año, los incrédulos dirían, no, pues eso no era parálisis. Pero un hombre que estaba 38 años paralítico, ese ya no tenía remedio. Entonces, por amor a los incrédulos, Jesús hizo algunas cosas. ¿Por qué resucitó a un cadáver que estaba 4 días muerto, ya olía mal, ya estaba en descomposición? Por amor a los incrédulos.
¿Por qué curó a una mujer que estaba con hemorragia tantos años? Por amor a los incrédulos. Y para demostrar que para Él no existe nada imposible. Bueno, Jesús curó al paralítico, pero la manera como lo curó es interesante. Se acercó y le preguntó, ¿quieres que te sane? ¿Qué enfermo no quiere ser sano? Y entonces cuando él dijo, sí, Señor, pero no tengo nadie que me lleve al agua. Mira, ¿para qué necesitaba del agua, del tanque, si el Señor Jesucristo en persona, el Dios de la vida, estaba ahí delante de él diciendo, ¿quieres que te sane? Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el texto bíblico dice, y al instante, instantáneamente, inmediatamente, el paralítico se levantó y anduvo. Mira, el paralítico no dijo, lo pensaré. El paralítico no dijo, pero ¿cómo me voy a levantar si yo estoy paralítico? El paralítico simplemente creyó. Y aquí está una cosa. En los 2 milagros anteriores, Jesús hizo el milagro para que los hombres creyeran. Pero aquí en el caso del paralítico, el paralítico creyó estando paralítico. Primero creyó, pero después el milagro sucedió. Hoy día también Dios trabaja de esa manera. Por amor a muchos incrédulos, primero hace el milagro. Pero en el caso de otros, por amor a esas personas, primero pregunta, ¿tú crees? Y si tú crees, el milagro va a suceder. Y el paralítico se levantó. Ahora, en las 2 últimas partes de esta lección viene la discusión de los judíos, de la gente que estaba observando el milagro del paralítico. En lugar de alabar a Dios, levantar las manos al cielo, agradecer por el milagro de ese pobre paralítico que 38 años arrastraba su cuerpo, en lugar de eso comienzan a discutir. ¿Por qué? Porque ese milagro sucedió en sábado. Los judíos habían perdido el sentido espiritual del sábado. Para los judíos el sábado era apenas un día que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer nada. Para el Señor Jesucristo el sábado era un día de salvación. Y por eso curó al paralítico, lo hizo andar en el día del sábado. Ahora leo Juan 5, 14 al 16. Dice así. Después del milagro, Jesús halló al paralítico en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. 2 pensamientos. En primer lugar, Jesús fue al templo y encontró ahí al paralítico. Si el Señor te curó del pecado, si el Señor te salvó, si el Señor te redimió, si es verdad que has tenido un encuentro personal con Cristo, el Señor Jesús te va a encontrar en el templo, en su iglesia. La iglesia no te cura, la iglesia no te salva, es Jesús que te salva. Pero si has sido salvado por Jesús, tu lugar es en la iglesia. Y allí encontró Jesús al paralítico y le dijo una verdad seria. Le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, porque te puede suceder algo peor. Oh queridos, si hemos sido redimidos por Jesús, vamos a vivir como personas redimidas, no mirando a los lados del camino, no mirando para atrás. Somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que podemos ser. Entonces mira a Jesús y camina a Jesús. No prestes atención a lo que las personas dicen, porque en este caso cuando el paralítico salió para proclamar lo que Jesús había hecho en su vida, los judíos en lugar de alegrarse estaban persiguiendo a Jesús para matarlo. Ya Jesús estaba comenzando prácticamente su ministerio, pero los judíos ya querían matarlo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de las obras maravillosas de Jesús. El evangelio provoca miedo en el corazón de los incrédulos. Ellos pueden no creer, pero el evangelio provoca miedo. Yo encontré una señora cuyo esposo era
un ebrio, años y años y años. Y cuando él un día llegó transformado por el poder del Evangelio a la casa y dijo a su familia que había sido transformado por Jesús, la familia no creía. La señora le dijo, te han hecho una brujería, te estás metiendo con los evangélicos, te han hecho una brujería. Mira el concepto, porque los incrédulos, delante de los grandes actos milagrosos de Dios, tienen miedo. Llegamos a la parte final de este estudio, hablando algunas afirmaciones del Señor Jesucristo delante de la crítica, de la condenación de los judíos, porque los judíos, en lugar de aceptar los milagros y aceptar al Jesús como el Mesías Salvador, comenzaron a juzgarlo y a criticarlo. Ahora Jesús, en primer lugar, les explica que Él es Hijo de Dios y que su Padre y Él trabajan juntos, unidos, y que las obras de su Padre son sus obras y sus obras son las obras del Padre. Y esto los aira más a los criticones judíos, fariseos, sacerdotes. Oh, está diciendo que eres Dios. Jesucristo afirmaba sin miedo, mi Padre y yo somos uno. Si ustedes creen en mi Padre, entonces crean también en mí. Pero ellos estaban con el corazón lleno de odio, de rencor, de incredulidad y no creían. En segundo lugar, Jesús llama 4 testigos que atestiguarían que Él es el Hijo de Dios. Primer testigo, Juan el Bautista, que anunció que venía el que realmente era el Mesías. Segundo testigo, los propios milagros que Él hace atestiguan del poder del Hijo de Dios. Tercer testigo, el propio Padre, que en la hora del bautismo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y el cuarto testigo, las propias escrituras del Antiguo Testamento, que anunciaban la llegada del Mesías con poder para establecer el reino de Dios en esta tierra. Sin embargo, pues los judíos eran duros de corazón, no aceptaban al Señor Jesucristo. Yo llego al final de esta lección diciéndote una cosa. El Evangelio de Juan está lleno de milagros, lleno de palabras del Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan es el Evangelio del amor. Es un Jesús misericordioso que ama a los incrédulos y que por amor a los incrédulos opera milagros. No solo por amor a los incrédulos, sino por amor a las propias personas que están padeciendo. Porque el pecado trajo enfermedad, el pecado trajo complejos, emociones torcidas. A veces cargas traumas terribles en la vida de los cuales no te puedes libertar. Pero Jesús llegó a este mundo para decir que tú eres precioso a sus ojos. Y que aunque has nacido en un hogar desestabilizado, donde has sido criado formando traumas en tu vida de niño, no tienes por qué desanimarte y pensar que ya no hay remedio para ti. El Evangelio es poder, es dinamita. Tienes que creer. El Señor Jesucristo te puede hacer andar. Si hizo andar un paralítico de 38 años paralítico, ¿por qué no a ti? Te puede hacer andar en la vida espiritual. Te puede transformar. Si tu vida es como el agua sin sabor, te puede transformar en un precioso y delicioso jugo de uva. Si tu hijo está muriendo, si tus sueños están muriendo, si tus planes están muriendo, si tu vida financiera está muriendo, así como resucitó al hijo del noble, puedes resucitar tus sueños, tus planes, tus ideales. Cristo es el Cristo de los milagros. Cree en Él, entrégale tu corazón, ríndete a Él. Que Dios te bendiga ricamente. Hola mis amigos queridos, qué alegría, estamos juntos una vez más para el estudio de la Palabra de Dios. Vamos a ver hoy la lección número 2,
para el 13 de abril del año 2024. El título de la lección es ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Solo que antes de entrar al estudio de la lección, voy a responder una pregunta. Ya les dije que a partir de este trimestre, cada semana voy a responder una pregunta de las tantas que llegan. Y si tú tienes alguna pregunta, entra a la página y registra tu pregunta ahí, que yo leo toda la participación de ustedes y voy a encontrar tu pregunta, voy a escoger las mejores, las más generales y las voy a responder. La pregunta que responderemos hoy es la siguiente. Alguien escribió diciendo, pastor, yo le escucho a usted decir que hay que orar en todo tiempo. Y en cierta ocasión le escuché decir que hay que orar 24 horas por día. Por favor, no le entiendo. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Si yo voy a estar orando 24 horas por día, ¿a qué horas trabajo? ¿A qué horas cumplo con mis actividades? ¿A qué horas como? ¿A qué horas duermo? ¿Cómo es que se puede mantener comunión con Dios 24 horas por día? Bueno, yo estoy usando una figura cuando digo 24 horas por día. Pablo lo dice de otra manera. Pablo dice, orad sin cesar, sin parar, en todo tiempo. Pero ¿y a qué horas cómo? Ahí está el asunto. Tenemos que aprender a vivir en espíritu de oración. Cuando digo que tenemos que orar 24 horas por día, no quiere decir que tenemos que arrodillarnos 24 horas por día. El gran desafío del cristiano es aprender a vivir dirigiendo todo hacia Dios. Mientras estás manejando tu carro, en lugar de estar pensando sobre los desafíos que tienes para ese día solo, piensa, pero dirigido hacia Dios, consultando con Dios. Cuando vas a comer, agradeces a Dios y mientras vas comiendo, si la comida está sabrosa, agradécele a Dios. Dile, mira, Señor, qué rico. Creo que voy a comer esto también mañana o cualquier cosa así. Pero cuando entres al campo de fútbol, cuando vayas al mall a hacer compras, hagas lo que hagas, aprende a mantener comunión permanente con Dios. Por ejemplo, has estudiado para el examen de mañana. Esta noche antes de dormir en la cama, en lugar de dar rienda suelta a tus pensamientos, dirígete a Dios y dile, Señor, mira, te voy a contar todo lo que estudié para el examen de mañana. Y se lo vas contando a Dios, estás haciendo dos cosas. Estás orando y al mismo tiempo estás revisando lo que has estudiado para el examen de mañana. Quiere decir, no te compliques la vida. La vida cristiana es simple, es sencilla, sin mucha complicación. Tú aprende a cultivar una amistad permanente con el Señor y vas a ver cómo a medida que van pasando los días, tu experiencia espiritual se va a enriquecer y te vas a sentir fuerte. Y caminando con Jesús, conversando con Jesús, pues difícilmente vas a caer en los problemas de la vida, porque para meterse en problemas primero hay que separarse de Jesús. Si tú estás con Jesús, difícilmente vas a salir del camino. Que Dios te bendiga ricamente. Vamos a la lección para esta semana. ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Ya dijimos la semana pasada que estamos estudiando el gran conflicto. Aunque nuestros ojos no ven, todo lo que sucede en este mundo de alguna manera tiene que ver con un conflicto universal, con un conflicto espiritual. No es un conflicto con armas, con bombas, con cañones. Es la lucha por el corazón humano, por la mente, por la decisión de cada ser humano. Nosotros le pertenecemos a Jesucristo, pero el diablo se cree nuestro dueño. Consiguió arruinar la vida de Adán y Eva y hoy continúa queriendo arruinar nuestra vida. Entonces el propósito de la lección de esta semana es mostrar que para llevarte a formar parte de su ejército, el diablo va a usar primero la seducción, el engaño, la mentira. Y si eso no le da resultado, va a usar la fuerza, la violencia, la persecución. Pero lo que él quiere es llevarte a formar parte de su ejército.
sacarte de las filas de Jesucristo. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo Un Salvador con el corazón roto. En esta parte, querido, vamos a ver que el sufrimiento humano no siempre es el castigo divino. Generalmente cuando las cosas nos van mal, cuando nada nos sale bien o cuando pasamos por un momento de dificultad en la vida, o cuando caemos enfermos, o cuando somos despedidos del empleo, o cuando estamos en problemas financieros, o cuando un hijo se mete a las drogas, la primera idea que sube a la mente es: Dios mío, me estás castigando. Y el diablo es tan astuto que te hace recordar todo tu pasado, tus errores, y te hace pensar que ahora los problemas presentes son consecuencia de los errores que has cometido. En la Biblia encontramos que muchas veces Dios interviene directamente en los juicios que caen a la tierra. Por ejemplo, cuando Sodoma y Gomorra fueron incendiadas, esa fue participación directa de Dios. En el diluvio, participación directa de Dios. Pero no siempre el sufrimiento, la derrota, el fracaso es consecuencia o es castigo divino. Aunque el diablo quiere que nosotros relacionemos todo lo que nos viene a la vida como consecuencia de nuestro mal comportamiento, como castigo divino. En realidad, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Aquí está Dios y aquí está el territorio de la vida. Si no salimos del territorio de la vida, pues todo nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque Jesús es la fuente de la vida, la fuente de la paz, la fuente de la felicidad. Estamos en el territorio de la felicidad, de la paz, de la vida. Pero cuando nos salimos del territorio de la felicidad, en otras palabras, cuando abandonamos al Señor Jesucristo, ya de manera natural nos introducimos al territorio de la desgracia, de la tragedia, de la muerte, de la enfermedad, de la miseria de la vida. Ahora, eso no quiere decir que aunque tú estés en el territorio de Jesucristo, no vas a tener dificultades, porque el diablo, pues, ya que vivimos en esta tierra, el diablo muchas veces nos manda dificultades para mostrarnos, entre comillas, en la opinión de él, que ¿para qué vale la pena estar en el territorio de la vida si estás sufriendo? Entonces salte. Lo que el diablo quiere es sacarnos. Pero Dios es un Dios amoroso. El Señor Jesucristo te ama y te suplica: hijo, no te vayas, no salgas de mi territorio, porque te vas a introducir al territorio de la muerte. Y Jesús le dijo eso a su pueblo cuando él estaba vivo de muchas maneras. Mira, voy a leer Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta. Piensa bien en estas palabras del Señor. San Juan dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Él vino para el pueblo judío. Él era el Mesías redentor. Pero el pueblo de Israel esperaba un Mesías guerrero que derrotase al ejército de Roma. Pero Jesús había venido como el redentor espiritual, porque los verdaderos problemas no son las opresiones físicas, sino la opresión espiritual que el pecado nos provoca. Pero ellos no lo recibieron. Jesús les habló, les llamó una vez, otra vez, a través de milagros, a través de predicaciones vivas. Jesús apeló al corazón. Nunca entendieron que Jesús los llamaba. Cada vez más se ponían rebeldes, tercos. No querían entender. Entonces, ya bien cerca
antes de su crucifixión, porque este incidente sucedió en la semana previa a la crucifixión. Entonces el Señor Jesucristo, la sierva de Dios, dice que desde las alturas de Jerusalén, Él en lágrimas dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que no aceptas el mensaje, que rechazas el mensaje. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Mira la figura linda. Jesús quiere traerte a sus brazos, quiere juntar a sus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de las alas. Y Jesús dice: y no quisiste. Ahora, ya que no quisiste, he aquí pues vuestra casa será dejada desierta. Y efectivamente, queridos, el año 70, cuando el ejército romano destruyó el templo, destruyó la ciudad, hubo incendio, mucha gente fue perseguida, fue muerta. Ellos entendieron. Y seguramente lo que pensaron: Dios nos está castigando. Dios no les estaba castigando. Ellos estaban sufriendo la consecuencia de rechazar el mensaje divino. Ellos estaban sufriendo la consecuencia de sus decisiones equivocadas. A los suyos vino y ellos no lo recibieron. Ahora sufrieron las consecuencias por decisión exclusiva de ellos. Segunda parte de la lección: cristianos salvaguardados providencialmente. Esta es la promesa de Dios. Que aun cuando el enemigo en esta tierra te persiga y quiera provocarte dolor, si tú estás en Cristo, serás guardado providencialmente por Él. Aunque muchas veces el dolor es fruto de nuestras decisiones equivocadas, ya que peregrinamos en el desierto de esta vida, pues muchas veces sufriremos aún estando con Jesucristo. Porque Jesús nunca nos prometió que en esta vida no tendríamos problemas. Lo que Él nos prometió es que aunque vengan problemas, Jesús estará con nosotros. Y ahí está toda la diferencia. Por eso leo el Salmo 46, versículos 1 al 3. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice que no tendremos tribulaciones, dice que Él será nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, mira la conclusión del salmista: no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas. Mira el cuadro: la tierra removida, las montañas cayendo al mar. Y dice, las aguas bramando furiosas. Pero tú no tendrás miedo. ¿Por qué? Porque tú estás protegido por el Señor Jesucristo. Aunque los montes tiemblen a causa de su braveza, tú no tendrás problemas. Una persona registró un pedido de oración diciendo que en el trabajo tiene enemigos que lo están persiguiendo, que crea un ambiente desagradable para él. Pues tú no tiemblas, querido. El Señor no te ha prometido que mientras vivas en esta tierra no vas a tener enemigos. Lo que Él te ha prometido es que los enemigos pueden rugir, pueden gritar, pueden planear, puedan hacer lo que quieran para destruirte, pero no van a poder, porque Dios es tu amparo y fortaleza, tu pronto refugio en medio de las tribulaciones. Vamos a la tercera parte: fieles en medio de la persecución. A lo largo de la historia vemos que cuando el diablo no pudo engañar al pueblo de Dios con la seducción, con la mentira, entonces usó la persecución, la violencia, la fuerza. Pero querido, el sufrimiento te aprisiona en la cárcel de tus temores o te da alas para volar alto. Eso va a depender de tu actitud frente al sufrimiento. O el sufrimiento es una prisión donde te quedas encerrado, llorando, lamentándote, o el sufrimiento te da alas para volar a pesar de las dificultades. Depende de cuán cerca o cuán lejos estés del Señor Jesucristo.
El pueblo de Dios fue perseguido, pero mira lo que dice Hechos capítulo 8, versículos 4 al 6. Pero los que fueron esparcidos, perseguidos, iban por todas partes, anunciando el Evangelio. No dice que iban por todas partes llorando, lamentándose, ay, ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Dónde está Dios? No, no, no. Sino que iban por todas partes como consecuencia de la persecución, pero anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. De tal manera que ellos, en la persecución, en lugar de lamentarse y llorar y quejarse, aprovecharon la oportunidad de salir por todo lado para predicar el Evangelio. Y Pablo, escribiendo a los colosenses, él pensaba que el Evangelio ya había sido predicado a todo el mundo, por lo menos a todo el mundo de los días de él, que era menor que el mundo hoy, porque las Américas, por ejemplo, no habían sido descubiertas todavía. Pero mira lo que dice en Colosenses 1:23 Pablo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Te das cuenta? En la opinión de Pablo, él pensaba que el Evangelio ya había sido predicado en todo el mundo, en el mundo de sus días. ¿Y como consecuencia de qué? De la persecución. Quiere decir, a los primeros cristianos el sufrimiento no los encarceló, sino que les dio alas para volar y predicar el Evangelio a todo el mundo conocido de aquellos días. La penúltima parte, ahí veremos que los cristianos no solo predicaban, sino participaban de la obra de caridad, de la obra social. Se preocupaban por ayudar a las personas que sufrían más. Porque esta es una ley de la vida, creo. A veces nosotros pensamos que somos los que más sufrimos en la vida, pero siempre hay alguien que sufre más. Se cuenta la historia de un sabio que andaba caminando por la playa, lamentándose, porque solo tenía plátano para comer, un plátano. Señor, voy a comer este plátano y voy a morir. Entonces escuchó la voz de Dios en su corazón, le dijo, mira para atrás. Y cuando vio que otro hombre recogía las cáscaras de plátano que él arrojaba para comer. O sea, él pensaba que era el más sufridor y había otro que sufría más que él. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Cómo vivía? Hechos 9:39 dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. O sea, Dorcas formaba parte de la iglesia primitiva y era una mujer, así como los hermanos de aquel tiempo, se preocupaban por la necesidad de las personas. Entonces, cuando se esparcieron por todo el mundo, no se esparcieron solo para predicar el Evangelio con la boca, sino también con las acciones. Y Santiago, en Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es una religión integral, un cristianismo que te hace saludable, feliz, pleno, a pesar de las dificultades que puedan aparecer en el camino. Llegamos al fin de este estudio hablando de un legado de amor. Sabes, querido, la iglesia primitiva amaba a la gente con palabras y con hechos. Mira lo que dice 1 de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Quiere decir, la religión que solo afecta tu manera de pensar no está completa. La religión que solo cambia tu doctrina está incompleta. La religión tiene que afectar tu vida, tiene que transformar tu carácter, tu manera de ser. El que odiaba ya no odia más. El que gritaba ahora habla con mansedumbre.
El que se irritaba por cualquier cosa ahora es paciente. Esa es la verdadera religión. La religión, la iglesia primitiva era una iglesia que se amaba entre sí. Ellos se sentían como los polluelos debajo de las alas del Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, salían debajo de las alas para predicar el Evangelio y para amar a las personas. Que Dios te bendiga, querido. No tengas miedo de las luchas de la vida. Dios no te ha prometido que en esta vida no vas a tener problemas. Te ha prometido que Él no te va a abandonar. Y cuando estás tomado de la mano poderosa de Jesucristo, ay de aquel que se atreva a tocar tu vida, a hacerte daño. Dios le prometió a Abraham: sal de esta tierra, vete a una tierra extraña, y por donde quieras serás una bendición. Y si alguien te bendijere, yo lo bendeciré. Y ahora yo completo. Y si alguien te maldijere, él recibirá las consecuencias de su propia maldición. Entonces, en nombre de Jesucristo, ve sin temor. Esta semana puede ser una semana de mucha victoria para ti. Un abrazo.